Capítulo 10. El viaje. Toda aquella noche la pasamos en gran movimiento, alistándolo todo, poniendo cada cosa en su lugar y viendo llegar uno tras de otro botes llenos de amigos del caballero, como el señor Blandy y otros por el estilo, que iban a desearle un buen viaje y feliz regreso. Nunca en nuestro almirante Benbow tuve una noche semejante, ni siquiera la mitad del quehacer que tuve en esta, y puede creérseme que estaba ya rendido de cansancio cuando, un poco antes del alba, el contramaestre hizo sonar su silbato y la tripulación toda comenzó a maniobrar el cabrestante. Pero aunque hubiera sido doble de la que era mi fatiga, no me hubiera separado de sobrecubierta. Todo aquello era nuevo e interesante para mí. Las concisas órdenes, la penetrante nota del silbato y los marineros moviéndose hacia sus lugares al tenue resplandor de las linternas del navío. «Y ahora, Barbacoa, suéltanos una estrofa», gritó una voz. «La conocida», añadió otra. «Vaya por la vieja conocida, camaradas», dijo Silver, que estaba allí de pie, con su muleta bajo el brazo, y al punto prorrumpió en aquella horrible cantinela que me era tan conocida. «Son 15 los que quieren el cofre del que el muerto, son 15 yujujú, son 15 viva el ron». Y a la tercera repetición del coro empujó las farras del cabrestante al frente de ellos con gran brío. Mas aún en aquel momento de excitación, en ese canto lúgubre, me trasladaba con la imaginación en un segundo a mi vieja posada del almirante Benbow, en la cual oí de nuevo la voz de aquel capitán sobresaliendo sobre el coro entero. Pero muy pronto el ancla estaba ya fuera y se la dejaba colgar, escurriendo junto a la proa. Pronto se izaron también las velas, que comenzaron a hincharse suavemente con la brisa, y las costas y los buques empezaron a desfilar ante mis ojos de uno a otro lado, de tal manera que antes de que hubiera ido a buscar en el sueño una hora de descanso, ya la española había zarpado gentilmente, empezando su viaje hacia la isla del tesoro. No es mi ánimo referir todos y cada uno de los detalles de ese viaje. Bástame decir que fue en extremo próspero, que nuestra goleta dio pruebas de ser una buena y ligera embarcación, que los tripulantes eran todos marineros experimentados y que el capitán entendía muy bien lo que traía entre manos. Pero antes de que llegásemos cerca de las costas de la isla del tesoro, acontecieron 2 o 3 cosas que es indispensable referir para la inteligencia de esta narración. Arrow, el piloto, pronto se volvió mucho peor de lo que el capitán había temido. No tenía la menor autoridad sobre los marineros, los cuales hacían con él lo que mejor les acomodaba. Pero no era esto lo peor, sino que 1 o 2 días después de nuestra partida comenzó a presentarse, sobre cubierta, con los ojos inyectados, los pómulos enrojecidos y la lengua torpe, y a todas las señales más evidentes de la embriaguez. Una vez y otra se le tuvo que mandar a la cala castigado. Algunas veces se caía rompiéndose la cara, otras se echaba el día entero en su taribón, al lado de la toldilla, como una reacción que duraba 1 o 2 días. Se le miraba sobrio y listo a atender a su trabajo, por lo menos pasablemente. Pero entre tanto nosotros no podíamos averiguar en dónde tomaba lo que bebía. Esto era el secreto misterioso de nuestro buque. Nuestra vigilancia redoblada y multiplicada nada pudo. Fue inútil cuánto hicimos para descubrirlo. Solíamos preguntárselo abiertamente y entonces una de dos: o nos reía a las barbas si estaba borracho, o nos negaba tercamente que se embriagase si acontecía que estuviera en su juicio, protestando que no probaba nada que no fuese agua. No solamente era inútil en su calidad de oficial del buque y pésimo como fuente de malas influencias entre los hombres de la tripulación, sino que se veía muy claramente que al paso que iba muy pronto acabaría por matarse contra todo derecho. Así es que
Nadie se sorprendió ni se apenó mucho tampoco cuando en una noche muy oscura, en que la mar parecía menos sosegada que de costumbre, el hombre aquel desapareció, sin que hubiéramos vuelto a verle más. «Hombre al agua», dijo el capitán. «Enhorabuena, señores, esto nos ahorra la molestia de tener que mandarle por grillo». La cosa es que, desaparecido él, nos encontrábamos enteramente sin piloto y era preciso, en consecuencia, ascender a uno de los tripulantes. Job Anderson, el contramaestre, era el más apto de los de a bordo. Así fue que, aunque conservando su título primitivo, pasó a desempeñar el cargo de piloto. El señor Trelawney, que había estudiado la marina y viajado mucho, como se recordará, tenía conocimientos que le hacían muy útil en aquellas circunstancias y realmente los puso en práctica ejerciendo la vigilancia propia del piloto en los días en que el tiempo era propicio. En cuanto al timonel, Israel Hands era un viejo y experimentado marino, cuidadoso y astuto, de quien podía uno fiarse en todo y para todo. Era este el gran confidente de Silver, cuyo nombre me lleva a hablar de nuestro cocinero Barbacoa, como la tripulación lo llamaba. A bordo de la embarcación cargaba su muleta suspendiéndola al cuello por medio de un acollador, a fin de tener ambas manos libres y expeditas lo más que podía. Era digno de llamar la atención de verle acuñar el pie de su muleta contra la abertura de alguna tablazón y apoyándose en ella, despachar bonitamente su cocina como podría hacerlo algún hombre sano y completo en tierra. Pero todavía era más extraño verle en los días de tiempo más malos atravesar la cubierta. Veíasele trasladarse de un lugar a otro, ya usando su muleta, ya arrastrándola tras sí por medio de la colladora, tan rápida y expeditamente como pudiera hacerlo un hombre que tuviera el uso de sus dos piernas. Y sin embargo, algunos de los marinos, aquellos que ya habían hecho otras travesías con él, decían que le daba lástima el verle tan abatido. «Este Barbacoa no es un hombre común», me decía una vez el timonel. «Allá en sus mocedades tuvo sus estudios y cuando se ofrece puede hablar como un libro. Y valiente, eso sí, un león es nada comparado con Barbacoa. Yo le he visto despachar a 4 enemigos de una sola vez, haciéndoles morder el polvo y sin tener él una sola arma en la mano». Toda la tripulación le respetaba y aún puedo decir que le obedecía. Poseía un modo muy peculiar de insinuarse al hablar a cada uno y siempre hallaba ocasión de hacerle a todos un pequeño servicio.